Hay algo que la carretera te enseña cuando llevas 12 años viviendo sobre el asfalto. Te enseña que la noche tiene peso, que el silencio entre pueblo y pueblo respira, que hay tramos donde la oscuridad se siente diferente, más espesa, más viva. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que me encontré una noche de febrero en la Sierra de Durango. Algo que me obligó a cuestionar cada kilómetro que había recorrido antes. El frío era brutal esa noche. De esos fríos que no se quedan en la piel, que se te meten en los huesos y ahí se instalan. Arranqué desde Torreón después de las 8, cargado con materiales de construcción. Destino, Mazatlán. 8 horas de camino, sierra de por medio. Nada que no hubiera hecho 100 veces. Pero desde que giré la llave del motor, algo andaba mal. No sabría explicarlo. Era como un zumbido debajo de todo, una vibración que no venía del tráiler, sino del aire mismo. Las primeras horas fluyeron sin problema. Café, música norteña bajita, el rugido del diésel acompañándome como siempre. Pasé la capital de Durango y comencé el ascenso. Ahí arriba la carretera se convierte en otra cosa. Curvas que parecen mordidas arrancadas del cerro. Precipicios que no ves hasta que los sientes. Niebla que aparece de golpe como una cortina húmeda. A las 11:30 de la noche, las luces del tráiler iluminaron una silueta al costado del camino. Un hombre. Levantaba los brazos hacia mí. No estaba haciendo dedo. Era otra cosa. Era súplica. Era desesperación pura en el lenguaje del cuerpo. A esa hora, en ese tramo donde no hay nada, ni una casa, ni un poste de luz, ni un alma, la regla es clara. No te detienes. Eso lo aprende cualquier trailero en su primer año. Pero miré por el retrovisor. Vestía overol de mecánico. La postura era de alguien que está al límite. Y mi conciencia, esa voz estúpida que a veces te mete en problemas, pesó más que mi instinto. Frené 100 metros adelante. Encendí las intermitentes. Esperé. Lo vi acercarse en el espejo. No cojeaba. No corría. Caminaba con pasos firmes pero lentos, como alguien que ha estado esperando mucho tiempo y ya perdió la prisa. Bajé la ventana apenas unos centímetros. El aire helado entró como una cuchilla. ¿Qué le pasó, amigo? Se asomó. Tenía el rostro manchado de grasa oscura, los ojos muy abiertos, hundidos, con una expresión que mezclaba cansancio y algo más profundo que no supe nombrar en ese momento. Se me descompuso la camioneta allá atrás. Llevo horas sin que pase nadie. ¿Me puede acercar a donde haya un teléfono? El pueblo más cercano estaba a 40 minutos. Me lo pensé un instante, solo un instante. Súbase, lo dejo en el pueblo y ahí nos despedimos. Gracias, de verdad, gracias. Rodeó el tráiler y abrió la puerta del copiloto, y con él entró un olor, tierra húmeda, raíces, algo orgánico y subterráneo que se pegó al interior de la cabina como si siempre hubiera estado ahí. Se sentó, cerró la puerta, y el mundo se redujo a nosotros dos, el motor y la noche. Pasaron varios kilómetros en silencio, yo con la banda sonando bajita, él con la mirada clavada en la ventana, contemplando una oscuridad que parecía contemplarlo de vuelta. El frío está duro esta noche, soltó de pronto. Siempre es así aquí arriba cuando oscurece, le contesté. ¿Viene de lejos? De Durango, rumbo a Mazatlán, igual que usted. No le había dicho mi destino. Un escalofrío me cruzó la nuca, pero me convencí de que tal vez se lo había mencionado sin darme cuenta. La mente juega esas tretas cuando uno está cansado. ¿Y qué le falló?, pregunté, más por llenar el silencio que por verdadera curiosidad. El motor se apagó sin aviso, muerto, como si le hubieran cortado la corriente de golpe. Asentí. Seguí conduciendo. Las curvas se apretaban conforme ganábamos altura.
y la niebla empezó a colarse entre los árboles como dedos blancos. «Buen tráiler el suyo», dijo. «¿Lo está pagando?» «Todavía. La soledad de este oficio es lo más pesado. Más que cualquier carga, uno se adapta. Yo también me dediqué a esto», dijo, y algo cambió en su voz. Se volvió más grave, más lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Antes de lo que pasó, algo dentro de mí se tensó». «¿Antes de qué?» «Del accidente, 3 años atrás, en esta misma sierra. El aire dentro de la cabina se espesó. Lo sentí físicamente, como si la presión hubiera cambiado. Lo miré de reojo. Seguía con los ojos en la ventana, pero su reflejo en el cristal estaba borroso, difuminado, como una fotografía tomada con la mano temblando. ¿Qué clase de accidente? Mi propia voz me sonó ajena. Llevaba carga completa, noche cerrada, niebla, igual que ahora. La curva apareció antes de que pudiera reaccionar. El volante no respondió. El peso me arrastró hacia el vacío. El tráiler se fue por el barranco. Se destruyó por completo. El corazón me golpeaba las costillas. Y usted, me quedé adentro. 2 días tardaron en localizar los restos. 3 más en sacar lo que quedaba de mí. Las manos me temblaban sobre el volante. No podía procesarlo. No quería procesarlo. Lo miré otra vez. La luz verdosa del tablero le iluminaba la cara desde abajo. Su piel tenía un tono ceniciento, como arcilla seca, antinatural. «¿Qué me está diciendo?» Logré articular. Se giró hacia mí, y lo que vi en sus ojos me vació el pecho. No había fondo, no había luz. Eran 2 agujeros que se abrían hacia una nada infinita. Que llevo 3 años intentando terminar este viaje. Cada noche regreso a este mismo punto. Espero a que alguien se detenga. Necesito llegar a Mazatlán. Necesito completar la entrega. Quise frenar. Quise abrir mi puerta y lanzarme al asfalto. Pero mis piernas eran de piedra. Mi cuerpo entero parecía entender algo que mi mente se negaba a aceptar. Que detenerme ahí, en ese instante, en ese lugar exacto, sería mucho peor. «Mire al frente», dijo, señalando con un dedo que ya no temblaba. A 200 metros, una curva cerrada. Las marcas de las llantas todavía arañaban el pavimento. 3 años después, el guardarraíl del lado derecho estaba arrancado de cuajo. El vacío detrás era absoluto. Iba demasiado rápido. No había dormido en muchas horas. Vi la curva demasiado tarde. El peso hizo el resto. Y después, la caída. Esos segundos que se estiran como si el tiempo dejara de funcionar. El impacto. La oscuridad. Pasamos por ese punto exacto. Yo sudando frío, los nudillos blancos en el volante, esperando que la carretera se abriera debajo de mí, que reviviéramos su final. Pero el asfalto siguió firme. La curva quedó atrás. ¿Sabe qué es lo verdaderamente terrible?, continuó, con una voz que ahora sonaba erosionada, gastada por la repetición. No es morir, no es el golpe ni el miedo de esos últimos instantes. Lo terrible es quedarse, repetir la misma noche una y otra vez, ver pasar a otros traileros, vivos, completos, con destinos que sí van a alcanzar, mientras yo sigo aquí, buscando cómo terminar algo que ya no se puede terminar. ¿Por qué me cuenta esto? Mi voz se quebró. ¿Qué necesita de mí? Que alguien sepa que sigo aquí, que no desaparecí del todo. Mi cuerpo descansa en un cementerio en Durango, pero una parte de mí no pudo irse. Se quedó atrapada en este tramo, tratando de cumplir con un encargo que ya no existe. Miré desesperadamente al frente. Necesitaba luces. Necesitaba señales de vida, de mundo real, de algo que no fuera esto. «Ya casi llegamos», susurré. Más para mí que para él. Sí, ya casi. Los minutos que siguieron fueron los más largos que he experimentado.
Cada segundo pesaba como una hora. Él no volvió a abrir la boca. Solo observaba por la ventana con la mirada de alguien que mira un mundo al que ya no pertenece. Cuando las primeras luces del pueblo aparecieron en la distancia, algo en mi pecho se aflojó. Me orillé junto a una gasolinera cerrada pero iluminada. El neón zumbaba sobre nosotros como un insecto eléctrico. «Aquí lo dejo», dije sin voltear a verlo. «Ahí enfrente hay un teléfono». «Gracias, de verdad. Gracias por escucharme». La puerta se abrió. Escuché el sonido de sus botas sobre el pavimento. La puerta se cerró con un golpe suave. Conté hasta 5 antes de mirar por el espejo. No había nadie. La calle estaba desierta. Ni una sombra, ni un movimiento. Como si la noche se lo hubiera tragado entre un parpadeo y otro. Bajé del tráiler con las rodillas a punto de fallarme. Revisé el asiento del copiloto. Seco, limpio, sin una sola marca, pero el olor seguía ahí. Tierra mojada, humedad antigua, como una tumba recién abierta. Me quedé de pie junto al tráiler 10 minutos, temblando, tratando de armar un rompecabezas que no tenía piezas lógicas. Después subí y arranqué. No iba a pasar la noche en ese pueblo. Necesitaba distancia. Necesitaba kilómetros entre yo y aquella sierra. Al día siguiente en Mazatlán, después de descargar, busqué en internet accidentes en la sierra de Durango. No tardé en encontrarlo. La nota tenía 3 años. Un trailero de Durango perdió el control en una curva cerrada. El tráiler se despeñó por un barranco. El conductor murió en el acto. Transportaba materiales de construcción con destino a Mazatlán. La fotografía del artículo me miró desde la pantalla. Era él, el mismo rostro, los mismos ojos que esa noche me miraron desde el asiento de al lado. He cruzado esa sierra muchas veces desde entonces. Es parte de mi ruta. No puedo evitarla. Pero ahora, cuando llego a ese tramo, especialmente de noche, algo cambia dentro de mí. Mis manos aprietan el volante un poco más fuerte. Mi pie se aleja del acelerador y ya no me detengo por nadie. No me importa cuánto supliquen, cuánto necesiten ayuda, porque en esos caminos solitarios, los que hacen señas desde la orilla no siempre respiran. Cada vez que paso por aquella curva, bajo la velocidad y murmuro una oración breve. No sé si sirve. No sé si él todavía está ahí, esperando a que alguien lo suba y lo lleve hasta un destino que nunca va a alcanzar. Pero quiero creer que algún día va a encontrar la paz, que va a soltar ese viaje que quedó a medias, porque los que vivimos de la carretera sabemos algo que otros no, que el asfalto tiene memoria y que a veces los que se quedan en él nunca terminan de irse. Me dice Manuel, 18 años detrás de un volante. Trabajo por mi cuenta, acepto lo que pague bien y no hago preguntas de más. Esa política me funcionó durante mucho tiempo, hasta hace 3 semanas. Me ofrecieron un encargo que triplicaba la tarifa normal, llevar equipo médico de Nuevo Laredo a Oaxaca. La única condición, el contenedor no se abría, por ningún motivo. Con ese dinero encima, no necesité que me lo repitieran. Me citaron en un almacén a las afueras de Nuevo Laredo. Muros altos, cámaras, seguridad privada en cada esquina. Un tipo de traje me entregó la mitad del pago en billetes y me llevó hasta un Freightliner blanco con el contenedor ya sellado. Las instrucciones fueron directas. Conducir sin paradas innecesarias, solo diésel y comida, y jamás abrir esa puerta. Antes de dejarme ir, añadió algo que debió ser mi primera señal para devolver el dinero y largarme. Si escucha sonidos dentro del contenedor, no les haga caso. El equipo se reacomoda con el movimiento. ¿Qué clase de equipo médico se reacomoda solo? Pero el dinero ya estaba en mi bolsillo.
Salí de Nuevo Laredo antes del mediodía. Unas horas normales. Parada para comer, llamada a mi esposa, nada fuera de lo común. El sol se fue apagando y la carretera se fue vaciando. Cerca de las 7 lo escuché. Un golpe, sordo, amortiguado por el metal, como algo pesado que se desliza y choca contra una pared. Recordé las instrucciones. Normal. Seguí conduciendo. 10 minutos después, otro golpe, más fuerte. Después otro y otro. El ritmo cambió. Ya no era algo cayéndose. Era algo golpeando. Algo con intención. Algo con puños. Subí la música. Las vibraciones llegaban hasta el asiento. Los golpes se volvieron frenéticos, desesperados, como palmas abiertas estrellándose contra el acero una y otra vez. Intenté respirar, intenté razonar, y entonces una voz atravesó el metal y me congeló la sangre. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Pisé el freno tan fuerte que el tráiler se sacudió entero. Esa no era una máquina. Eso era una garganta humana. Marqué el número que me dieron. Tono, tono, tono. Nada. Buzón. Volví a marcar. Línea muerta. Los gritos continuaron. Más voces ahora. Más gargantas. Por favor, hace mucho calor. No podemos respirar. Bajé del tráiler. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé hacia la parte trasera. No era una sola persona. Eran varias. Hombres, mujeres, y entre el coro de súplicas, el llanto agudo de un niño. Me habían convertido en cómplice de algo monstruoso. El sello estaba intacto. Si lo rompía, perdía el pago. Si no lo rompía, la voz de una mujer se elevó sobre las demás, ahogada en llanto, desgarrada. Mi bebé no está respirando. Eso me destrozó. Encontré una herramienta en la cabina. Volví corriendo. Arranqué el sello. Los gritos se intensificaron, como si supieran que la liberación estaba cerca. Agarré las puertas con ambas manos y tiré con todo lo que tenía. Se abrieron de golpe. Adentro no había nada. El contenedor estaba vacío, metal desnudo. Ni personas, ni equipo, ni cajas, nada. Pero los gritos seguían. Rebotaban contra las paredes de acero, como si brotaran del metal mismo. Subí con la linterna del teléfono. Revisé cada centímetro, cada esquina, cada soldadura. Absolutamente vacío. Los gritos se fueron apagando lentamente, como una radio que alguien baja de volumen desde muy lejos, hasta que solo quedó un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que tiene textura. Mi teléfono vibró. El contacto. Abriste el contenedor. No era una pregunta. Le dije que había escuchado personas adentro, gente pidiendo auxilio, niños. Un suspiro largo al otro lado de la línea. Te dijimos que no abrieras. Te advertimos que ibas a escuchar cosas. Era una prueba, y no la pasaste. Se acabó el trato. Le grité. Le dije que había voces, llantos, un bebé que no respiraba. No había nadie. Nunca hubo nadie. La llamada se cortó. El número dejó de existir. Marcaba como si jamás hubiera sido asignado. Me quedé solo en la oscuridad de la carretera, con un contenedor vacío abierto a mis espaldas y medio pago en el bolsillo que de pronto quemaba como si fuera robado. Volví a Nuevo Laredo 2 días después. El almacén estaba abandonado. Paredes vacías, puertas abiertas, polvo en el suelo. Los vecinos dijeron que ese lugar llevaba años sin funcionar. Le conté todo a mi esposa. Me dijo que dejara de aceptar encargos extraños. Tiene razón, pero el problema no es el trabajo. El problema es que 3 semanas después sigo escuchándolos. Cuando la casa se queda en silencio por la noche, cuando apago la televisión y solo queda la oscuridad, ahí están. Los golpes, las voces, el llanto de un bebé que no existe, como si se hubieran filtrado dentro de mi cabeza y ahí se hubieran instalado para siempre. Ya no acepto encargos que paguen demasiado.
Aprendí que hay cargas que no figuran en ningún manifiesto, contenedores que llevan algo que no se pesa ni se mide. Y una vez que abres esa puerta, una vez que escuchas lo que está del otro lado, ya no hay sello que lo vuelva a encerrar. Se queda contigo, se muda dentro de ti y te recuerda, noche tras noche, que hay puertas que nunca debiste tocar. Mi padre repetía algo cuando yo era niño. En la carretera, mijo, uno nunca va solo. Yo pensaba que hablaba de los otros conductores, de la gente en las fondas, de los compañeros de ruta. Ahora, después de lo que me sucedió rumbo a Guadalajara, sé exactamente a qué se refería, y la verdad es que preferiría no saberlo. Fue en octubre pasado. Me agarró la noche sobre la carretera de Guanajuato, esa franja donde los pueblos aparecen de vez en cuando, como islas entre kilómetros de vacío. Llevaba maquinaria agrícola, piezas enormes que hacían crujir la suspensión en cada bache. Iba tranquilo, norteñas en la radio, la mente puesta en llegar, cenar algo caliente, descansar. Cerca de las 11, el radio CB se encendió con estática y una voz cortó el ruido blanco. Un trailero pidiendo auxilio. Decía que se había quedado sin diésel, varado en medio de la nada. Dio su posición. Estaba a unos 20 kilómetros delante de mí. Mi primer instinto fue ignorarlo. Uno tiene horarios, compromisos, y además nunca sabes qué te espera en la orilla de un camino oscuro. Pero la voz sonaba real, sonaba asustada, y algo en mi pecho, algo que heredé de mi padre, aunque no me guste admitirlo, no me dejó seguir de largo. Voy para allá, compa. En media hora lo alcanzo. Gracias, hermano. Voy a tener las intermitentes prendidas. Seguí avanzando. La carretera estaba desierta. Algún auto suelto cada varios minutos. La luna, casi llena, bañaba los campos con una luz lechosa que hacía todo parecer en calma. 20 minutos después, lo divisé. Un tráiler estacionado en el acotamiento, las intermitentes parpadeando en naranja contra la noche. Me detuve detrás y bajé con mi linterna. Un hombre mayor me esperaba junto a su unidad. 60 años, quizás más. Overol gastado, gorra manchada de grasa. ¿Usted pidió ayuda? Sí, señor. Gracias por detenerse. Se me acabó el diésel y no me di cuenta hasta que el motor se apagó. Y para colmo, el celular y la radio del tráiler se murieron al mismo tiempo. Todo se fue de golpe. Eso me pareció raro. Que falle el combustible, bueno, pasa. Pero que además se agoten todas las baterías simultáneamente, ya era otra cosa. No traigo diésel extra, le expliqué, pero puedo acercarlo al pueblo más cercano. Ahí consigue combustible y vuelve. Se quedó mirando su tráiler con una expresión extraña, como si le doliera algo. No puedo dejarlo solo. La carga es delicada. Si me voy y algo pasa, me corren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me presta su teléfono? Solo para avisarle a mi empresa que manden a alguien. No me gusta prestar el celular. A nadie le gusta. Pero el tipo se veía desesperado de verdad. Está bien, pero rápido. Le pasé el teléfono, marcó un número y se alejó unos pasos hablando en voz baja. Yo me quedé alumbrando con la linterna sin rumbo fijo y mientras esperaba noté algo. El silencio. No era silencio normal de campo. No había grillos, no había viento, no había nada. Como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Regresó y me devolvió el teléfono. Ya vienen. Dicen que en una hora están aquí. Se lo agradezco mucho. ¿Seguro que está bien quedarse solo? Sí, ya estoy acostumbrado. Algo en la forma en que dijo eso último me erizó la piel. Me despedí rápido y caminé de vuelta a mi tráiler. Subí, cerré la puerta y por costumbre revisé el celular para ver la batería. La pantalla mostraba el registro de llamadas. La última
era de horas antes, cuando hablé con mi esposa. Después de eso, nada, ni una sola llamada saliente. El hombre no había marcado ningún número. La espalda se me heló. Bajé la ventana y miré hacia atrás. Ahí estaba, de pie junto a su tráiler, inmóvil, mirándome fijamente a través de la distancia con una intensidad que podía sentirse como calor. Arranqué, tal vez demasiado rápido. Las llantas rechinaron sobre la grava. Necesitaba irme, ya. Por el retrovisor, lo vi quedarse quieto, sin moverse un milímetro, y entonces percibí lo que me congeló por completo. Las intermitentes de su tráiler no estaban encendidas. Ninguna luz estaba encendida. La unidad entera estaba sumergida en oscuridad total, pero yo las había visto. Las vi desde lejos, parpadeando, guiándome hacia él. Aceleré. El pulso me retumbaba en los oídos. Traté de encontrar una explicación racional. La batería se agotó. Las apagó él mismo. Cualquier cosa. El radio se chasqueó con estática, y una voz cortó el silencio. No debiste parar. Casi pierdo el control. Agarré el radio con la mano temblando. ¿Quién es? ¿Quién habla? Te dije que no debiste parar. Ya te vio. Ya sabe quién eres. ¿De qué está hablando? Estática. Silencio. Nada. Cambié de canal. Probé todos. Vacío en cada frecuencia. Apagué el radio de golpe y lo dejé muerto el resto del camino. Conduje 1 hora sin detenerme, sin respirar completamente, hasta que las luces de un pueblo grande aparecieron en el horizonte como una promesa. Una gasolinera llena de neón, de gente, de vida ordinaria. Me estacioné bajo los reflectores más brillantes que encontré. Bajé con las piernas flojas. Mientras el despachador llenaba el tanque, entré a la tienda. El encargado, un tipo amable con cara de haber visto de todo, me preguntó si estaba bien. Me veía pálido. Dijo, ¿conoce la carretera de donde vengo? Le pregunté. Toda la vida he vivido aquí. ¿Sabe de traileros que piden ayuda por la radio de noche? Gente varada que parece necesitar auxilio. Su expresión se endureció. Hay historias. Choferes que escuchan llamadas de auxilio en el CBE. Ven unidades estacionadas en la oscuridad. Se detienen a ayudar. Y después las cosas cambian. ¿Cambian cómo? Varía. A veces la persona desaparece. A veces algo lo sigue después. Hay un trailero de por aquí, don Memo. Se detuvo a ayudar a alguien hace 5 años. Desde entonces jura que algo lo acompaña. En las noches ve un tráiler en sus espejos que no debería estar ahí. ¿Y qué hizo? Dejó los viajes largos. Solo hace entregas cortas, de día. Dice que es lo único que lo mantiene a salvo. Pagué el café sin probarlo y salí corriendo al tráiler. Me encerré. Revisé cada espejo. Adelante, atrás, los costados, gasolinera, coches normales, gente normal, luz eléctrica, realidad. No me moví de ahí en toda la noche. Recliné el asiento e intenté dormir, pero cada motor que pasaba me hacía saltar. Cada sombra que cruzaba los espejos me ponía rígido. Con el amanecer vino un alivio tibio. La luz del sol tiene esa capacidad de reducir las pesadillas a anécdotas. Arranqué hacia Guadalajara por una ruta diferente, más larga, más transitada, más iluminada. Las semanas siguientes fueron normales. Empecé a convencerme de que el cansancio me había jugado una mala pasada, que todo tenía explicación, que el cerebro agotado fabrica monstruos donde solo hay sombras. Hasta que una noche, regresando de otro viaje por una carretera solitaria, lo vi. Un tráiler en mi retrovisor. Venía detrás de mí, a la misma velocidad exacta, manteniendo la misma distancia perfecta. No se acercaba, no se alejaba, como si estuviera atado a mí con una cadena invisible. Aceleré, aceleró, frené, frenó, cambié de carril, cambió.
40 kilómetros así, una sombra mecánica calcando cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada con tráfico, miré el espejo, vacío. Se había esfumado. No había salida lateral. No había desviación posible. Simplemente dejó de estar. Desde entonces lo veo. No cada noche, pero sí cuando manejo solo por caminos oscuros. Ahí está, en el espejo, ese tráiler fantasma que me sigue a distancia. Nunca lo suficientemente cerca para distinguir detalles, pero siempre lo suficientemente presente para que yo sepa que es él, el del hombre que pedía ayuda. Ya no me detengo cuando escucho llamadas de auxilio en el C&B nocturno. Ya no bajo a ayudar a desconocidos en tramos solitarios. Sé que suena egoísta. Sé que tal vez alguien de verdad necesite una mano, pero no puedo volver a arriesgarme. Porque ahora entiendo lo que mi padre quería decirme. En la carretera nunca estás solo. Hay presencias que viajan con nosotros, que esperan en los puntos ciegos, que se alimentan de la compasión de los que paran. Y una vez que interactúas con ellas, ya no se despegan. Ese tráiler sigue ahí afuera, en algún espejo, en alguna carretera, y sé que algún día va a pedir algo más que mi teléfono, algo que no voy a poder negarle, pero por ahora, lo único que puedo hacer es seguir conduciendo, vigilar los espejos y rezar para que esa noche tarde en llegar. Nadie me preguntó si quería dedicarme a esto. Las cosas simplemente cayeron así. Mi tío tenía un negocio pequeño de transporte y cuando cumplí 25 me puso detrás de un volante. Dije que sí, porque necesitaba comer. Con los años le encontré algo, la libertad de la carretera, el silencio de las madrugadas, ser dueño de tu propia cabina mientras el mundo duerme. Lo que jamás imaginé es que una noche iba a subir a alguien que conocería los rincones más profundos de mi vida, secretos que ni mis propios hermanos saben, y que después de esa noche, absolutamente nada iba a volver a sentirse igual. Era noviembre, una noche helada que se te metía en las articulaciones. Venía de Aguascalientes rumbo a Zacatecas con piezas de maquinaria industrial. La carretera, vacía como suelen estar esas vías entre semana a esas horas. El reloj marcaba casi las 10 cuando la vi. Una mujer, de pie bajo un puente peatonal. Junto a ella, una mochila pequeña. No levantaba la mano, no hacía señas. Simplemente estaba ahí, quieta, viendo pasar los vehículos como si esperara a uno en particular. Yo no paro, es mi regla. Pero algo en su postura me detuvo. No se veía en peligro, se veía perdida, como alguien que llegó a un lugar sin saber cómo y ahora no encuentra la salida. Reduje la velocidad. Al pasar junto a ella, nuestros ojos se cruzaron y fue extraño. Fue como si me reconociera, como si hubiera estado esperándome a mí. Frené, me orillé, bajé la ventana. Tendría 50 años, tal vez un poco más. Ropa sencilla, un suéter tejido a mano, pantalones oscuros. Su rostro irradiaba una calidez maternal que se sentía incluso a distancia. ¿La puedo acercar a algún lado? Sí, por favor. Voy a Zacatecas. Justo para allá voy. Sonrió y rodeó el tráiler para subir. Se acomodó con la mochila sobre las piernas y yo arranqué. Los primeros kilómetros pasaron en silencio. Música suave de fondo. Ella mirando la noche a través del cristal. Está helando, dije, para romper la quietud. Sí. Pero uno se acostumbra. Usted debe saberlo, con tantos años conduciendo de noche. Bueno, no son tantos. 12 años, dijo con la naturalidad de quien lee la hora en un reloj. Empezó a los 25. Me quedé mudo. No le había dicho una sola palabra sobre mí. ¿Cómo sabe eso? Se nota. Aprende uno a leer a las personas. Intenté convencerme. Una buena adivinanza.
Nada más. Seguí conduciendo con las manos un poco más apretadas en el volante. Su tío fue quien le enseñó, ¿verdad? Dijo después de un silencio largo. Fue bueno con usted, paciente, incluso cuando chocó aquella camioneta en su segunda semana. El corazón se me detuvo un instante. Nadie sabía de ese choque. Un golpe menor en un estacionamiento. Mi tío lo arregló directamente con el otro dueño. Mi familia nunca se enteró. Era un secreto entre dos personas, una de las cuales ya estaba muerta. ¿Quién es usted? La voz me tembló. ¿Nos conocemos de algo? No nos habíamos visto antes, dijo con una calma que me ponía más nervioso que cualquier grito. Pero sé cosas. Sé que extraña profundamente a su padre, que murió hace 4 años, y usted no pudo llegar a tiempo para despedirse, porque estaba del otro lado del país, en un viaje. El aire se me atoró en la garganta. Mi padre, un infarto fulminante. Me avisaron cuando ya era demasiado tarde. No alcancé. Ese peso lo cargo en el pecho todos los días, y no se lo he contado completo a nadie. ¿Quién le dijo eso? Casi grité. ¿Quién la mandó? Nadie me mandó. Solo sé. Como sé que guarda su foto en la cartera. Una foto vieja de un asado familiar donde él sonríe. La saca cuando se siente solo en la carretera. Las lágrimas me quemaron los ojos. Esa fotografía vive en mi cartera desde el día del funeral. No se la he enseñado a un alma. Por favor, le rogué. Dígame qué está pasando. ¿Esto es alguna broma? ¿Alguien le está pagando para asustarme? No es ninguna broma, y nadie me envió. Yo aparezco cuando alguien necesita escuchar algo que no puede escuchar de otra forma. ¿Escuchar qué? No entiendo nada. Respiró hondo. El aire dentro de la cabina pareció cambiar de temperatura. Su padre quiere que sepa que está orgulloso de usted, que deje de culparse por no haber llegado a tiempo. Él siempre entendió que este trabajo lo mantenía lejos y está en paz. Me derrumbé. Tuve que orillarme porque las lágrimas no me dejaban ver la carretera. Estacioné en el acotamiento, temblando, llorando con la clase de llanto que llevas años reprimiendo. Ella puso su mano en mi hombro. Estaba tibia, humana, reconfortante. También sé que tiene miedo, continuó, miedo de terminar solo, como su padre. Por eso no se ha casado. Por eso dejó ir a Claudia hace 2 años, aunque la quería, porque se convenció de que este oficio no es compatible con tener a alguien. Claudia. Su nombre me golpeó como una ola. No lo había pronunciado en voz alta en meses. La dejé ir porque pensé que era injusto pedirle que esperara mientras yo desaparecía semanas enteras por la carretera. Creí que estaba haciendo lo correcto. Me destrozó hacerlo. Su padre dice que eso es una tontería, dijo la mujer, que la vida está hecha para vivirla acompañado, que encuentre a alguien que entienda su ritmo, pero que no se cierre, que no le tenga miedo a la felicidad. ¿Cómo puede decirme estas cosas? Pregunté entre sollozos. ¿Cómo puede saber todo esto? Porque hay mensajes que necesitan cruzar barreras que nosotros no comprendemos. Yo soy solo una mensajera. Aparezco cuando alguien necesita escuchar algo urgente. Entrego lo que me corresponde y después sigo mi camino. Me sequé la cara con la manga. La miré y por primera vez noté algo alrededor de ella. Una luminosidad tenue que no venía de ninguna fuente. No era dramática. No era de película. Era sutil, como calor visible. Usted está viva. Estoy en un lugar intermedio. Ayudo cuando puedo. Consuelo. Entrego. Después me voy. ¿Por qué a mí? Porque usted me vio. Otros pasaron de largo esta noche. Usted se detuvo. Eso no fue casualidad. Llevaba años cargando ese dolor sin dejarlo ir.
Su padre ha intentado alcanzarlo muchas veces, pero usted no escuchaba. Esta noche, finalmente, pudo. Nos quedamos en silencio varios minutos, yo tratando de absorber algo que superaba todo lo que creía posible. Ella esperando con una paciencia que no pertenecía a este mundo. ¿Hay algo más?, pregunté al fin. Sí, el mes que viene va a conocer a alguien, en una fonda de carretera, cerca de Salamanca. Una mujer. Va a tener un mapa abierto sobre la mesa, tratando de trazar una ruta. Es nueva en los viajes largos. Cuando se acerque a ofrecerle ayuda, va a sentir algo que no sentía desde Claudia. No la deje escapar. ¿Cómo voy a saber que es ella? Lo va a saber. Arranqué de nuevo. El resto del trayecto a Zacatecas transcurrió en una especie de estado alterado. Ella habló de cosas ligeras. El clima, la carretera. Conversación de superficie, como para darme tiempo de asimilar todo lo anterior. En la entrada de Zacatecas me pidió que parara. ¿Segura? La puedo llevar a donde necesite. Aquí está bien. Aquí es donde me toca estar por ahora. Bajó con su mochila. Antes de cerrar la puerta se giró y me miró una última vez. Recuerde, Salamanca, una fonda, el mes que viene. No tenga miedo. Espere. ¿Cómo se llama? Sonrió. Los nombres no importan mucho en mi situación, pero si le da tranquilidad, puede decirme Elena. Cerró la puerta. La vi alejarse por el espejo lateral. Caminó unos 20 metros y entre un paso y el siguiente, simplemente dejó de existir, como una imagen que se borra, como si el aire se la hubiera bebido. Pasó un mes exacto. Para entonces, ya me había convencido de que fue alucinación, cansancio acumulado, la mente fabricando consuelos. Pero un día, haciendo una ruta hacia Irapuato, me detuve en una fonda cerca de Salamanca. Y ahí estaba, una mujer de mi edad, sola en una mesa, con un mapa de carreteras desplegado frente a ella, el dedo trazando caminos con expresión de frustración. El corazón se me disparó. Me acerqué antes de pensarlo. ¿Necesita ayuda? Levantó la vista, sonrió y lo sentí. Exactamente como Elena dijo, algo que no había sentido en años, algo que creía extinguido. Sí, por favor, soy nueva en esto de los viajes largos y estos mapas me vuelven loca. Me senté. Hablamos de rutas, de paradas, de carreteras. La conversación fluyó como agua. 1 hora, 2. Intercambiamos números, quedamos en pasarnos consejos, y con el tiempo, esas conversaciones se convirtieron en algo más. Ahora, 2 años después, ella viaja conmigo cuando puede, entiende mi trabajo porque hace algo parecido. Ya no tengo miedo de terminar solo, porque encontré a alguien que camina a mi lado por este estilo de vida, y de vez en cuando, en las noches silenciosas sobre la carretera, pienso en Elena, en esa mujer imposible que sabía cosas que nadie debería saber, en el mensaje que me entregó de parte de mi padre, y le agradezco en silencio, donde quiera que esté. Nunca volví a verla, pero sé que sigue ahí afuera, subiendo a otros vehículos, entregando otros mensajes a personas que los necesitan. Y espero que alguien más se detenga bajo aquel puente y le ofrezca el aventón que necesita para continuar con su labor. Porque hay cosas en esta vida que desafían toda lógica, y eso no las hace menos verdaderas. A veces, en el momento preciso, alguien aparece para recordarnos que no estamos solos, ni en la carretera, ni en ningún lado. Mi nombre es Tomás, 20 años al volante de un Kenworth que tiene más cicatrices que yo. He sobrevivido tormentas que no dejaban ver el cofre, curvas que parecen diseñadas para matar, noches sin dormir donde el único compañero es el zumbido del motor. Pero nada de eso me preparó para lo que me encontré en la ruta del norte, esa que se pierde entre el desierto y los cerros pelados,
donde el sol castiga todo lo que respira. El encargo era directo: repuestos industriales de Guadalajara a Tijuana. Salí un lunes bien descansado, con café, música y buen ánimo. Los primeros días fueron rutina, pero cuando entré al tramo desértico, el calor se volvió irrespirable. El aire acondicionado apenas hacía diferencia. Todo era amarillo, reseco, infinito. Era viernes por la noche. Decidí estirar la jornada un poco más antes de dormir. Cerca de las 8, unas luces aparecieron en la distancia. Pensé que eran faros de otros vehículos, pero no se movían. Eran fijos, faroles viejos, de esos de otro siglo, alumbrando una calle polvorienta que, según el GPS, no existía. El pueblo parecía arrancado de una fotografía antigua. Casas bajas de adobe, letreros de metal oxidado, una gasolinera con el rótulo apagado. Bajé la velocidad y me metí buscando algo de comer. En una esquina, un restaurante pequeño. El letrero decía El Buen Camino. Me estacioné frente a la puerta. Adentro, 5 mesas, una rócola muda, una mujer mayor detrás del mostrador sirviendo café. El lugar estaba demasiado tranquilo. No tranquilo como de pueblo dormido, tranquilo como de acuario, como si el sonido llegara filtrado, amortiguado, desde otro lugar. Me saludó con una sonrisa y me ofreció el especial del día. Acepté sin pensar: carne guisada con arroz y tortillas que sabían recién hechas. Tenía hambre y comí rápido. Entraron 2 tipos, locales por su aspecto. Uno me preguntó si venía del sur. Le dije que sí. Me advirtieron que no era buena idea conducir de noche por ahí, que la carretera tenía cosas raras, que a veces las curvas no llevan a donde deberían. Me reí. Pensé en bandidos, en animales, en las historias típicas que te cuentan para asustarte, pero el tono con que hablaban no era de broma, era de advertencia genuina. Terminé de cenar. La mujer me cobró 150 pesos exactos y me deseó buen viaje. Me ofreció dormir en el estacionamiento. Dijo que por ahí nadie pasaba de noche. Estaba cansado, así que acepté. Moví el tráiler junto a un poste, apagué el motor y me dejé caer en el silencio del desierto. Solo el viento y el metal enfriándose con chasquidos irregulares. Me quedé mirando las luces del pueblo hasta que el sueño me ganó. Abrí los ojos con el sol quemándome la cara. Tardé unos segundos en ubicarme. Bajé del tráiler para estirarme y lo que vi me paralizó. No había nada. Ni restaurante, ni gasolinera, ni casas. Solo arena, piedras y vacío hasta donde la vista alcanzaba. Di vueltas como un animal enjaulado. No había huellas de llantas ajenas. No había postes. No había caminos secundarios. Solo el desierto, vasto y mudo, como si el pueblo entero hubiera sido un espejismo que el amanecer disolvió. Caminé hasta donde recordaba la puerta del restaurante. Una lata vieja enterrada a medias. Nada más. Revisé el GPS. Marcaba el mismo punto, pero no mostraba ninguna población cercana. Busqué el ticket de la cena en mi bolsillo. Lo saqué. Era una hoja en blanco, sin una sola letra impresa. La sostuve frente a mis ojos durante minutos que se estiraron como chicle. Encendí el motor y aceleré. Necesitaba salir de ese tramo. Pero kilómetros adelante, el tacógrafo reveló algo peor. Un salto de casi 4 horas en el registro. Tiempo que según la máquina no existió. Conduje en silencio hasta una estación de servicio. El encargado, un tipo con bigote y gorra, me ofreció café. Le conté lo que me pasó, mitad en broma, mitad buscando que alguien me dijera que estaba perdiendo la razón. Cuando mencioné el nombre del restaurante, su cara cambió. ¿El Buen Camino?, preguntó, dejando la taza sobre el mostrador con un golpe seco. Asentí. No vuelva a entrar ahí.
No todos salen. No estaba bromeando. Me contó que varios traileros habían mencionado ese nombre, que aparecía en distintos puntos del desierto, siempre de noche, siempre cuando alguien iba solo. Algunos juraban haber cenado ahí, otros solo habían visto luces a lo lejos, pero nadie lo encontraba 2 veces. Esa frase se me clavó como una astilla. Pagué el café y seguí mi camino, pero algo dentro de mí se había desacomodado. De vez en cuando miraba a los espejos y me parecía ver un destello lejano, como una lámpara vieja parpadeando en la inmensidad. Al caer la tarde, me detuve en un área de descanso con otros camiones. Bajé a revisar el tráiler más por costumbre que por necesidad, y entonces lo vi, pegado al guardafangos, sostenido por la humedad, un recibo. Lo despegué con manos temblorosas. Esta vez sí tenía texto. Gracias por su visita. Vuelva pronto. Y al final, la firma, El Buen Camino. Lo arrugué, lo tiré, pero el corazón ya me latía desbocado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el tintineo de cubiertos, el zumbido de aquella lámpara de techo, el murmullo de la mujer diciéndome que por ahí nadie pasaba de noche. A la mañana siguiente, retomé la ruta. Me repetía que todo tenía explicación, que el desierto y el cansancio fabrican alucinaciones, pero conforme avanzaba, el paisaje empezó a repetirse. Las mismas formaciones rocosas, la misma curva, los mismos cerros. Revisé el GPS, congelado. El punto no se movía. Frené, bajé. El aire era diferente, más denso, más frío de lo que debería ser a esa hora. Y ahí, en el horizonte, las luces. Otra vez, el resplandor cálido de faroles estáticos en medio de absolutamente nada. Me quedé inmóvil. Podía escuchar una radio vieja sonando a lo lejos, como si el pueblo entero me estuviera esperando. Pensé en subir al tráiler y huir. Pero una parte de mí, esa parte idiota que necesita entender, necesitaba comprobar si todo era real. Avancé unos metros. El letrero apareció entre la calima. Bienvenidos a El Buen Camino. Esta vez no entré. Frené a distancia y apagué el motor. Me quedé mirando. La gasolinera, el restaurante, las mismas luces, todo idéntico. Y entonces la vi. Una figura en la puerta del restaurante, el mismo delantal blanco, la misma mujer. Levantó la mano despacio, un saludo lento, como de despedida o de bienvenida, la misma sonrisa. Pero lo que me destrozó fue lo que había detrás de ella. Estacionado frente al local, como si nunca se hubiera movido, mi propio tráiler. Di reversa tan violentamente que las ruedas patinaron sobre la grava. Me alejé sin mirar atrás, con el pecho a punto de reventar. Cuando finalmente revisé los espejos, las luces del pueblo se iban apagando una por una, como velas que alguien sopla, hasta que no quedó nada. Llegué a Ensenada esa noche, sin saber exactamente cómo. Me encerré en un hotel barato sin hablar con nadie. Al día siguiente, el registro del GPS tenía otro agujero, más horas desaparecidas. Han pasado 3 meses. Sigo trabajando, pero evito el norte. No por el desierto, por lo que hay en él. Dicen otros traileros que el buen camino aparece cuando alguien está demasiado agotado, cuando la línea entre la carretera y los recuerdos se difumina. Dicen que si te detienes ahí, el tiempo se detiene contigo. A veces pienso que quizá no salí, que sigo en ese tramo, conduciendo sin avanzar, atrapado entre espejismos. Pero entonces suena el teléfono, llega un encargo nuevo, y el motor ruge otra vez. Y cuando la noche cae y miro por el espejo, juro que a lo lejos, en el horizonte, se alcanza a ver una hilera de luces estáticas, esperándome. Todos me dicen el gordo. No porque lo esté tanto ahora. La diabetes me obligó a bajar, pero el apodo quedó tatuado desde mis primeros años al volante.
Tengo 52 años. Vivo en Guadalajara con mi esposa y los chamacos. Bueno, ya solo 2 en casa, porque el mayor se casó y se mudó a Querétaro. Trabajo para una empresa de logística, electrodomésticos, muebles, lo que sea. Me pagan por viaje, así que mientras más lejos, mejor. Tengo mi ritual antes de cada salida. Paso por la casa de mi madre, le dejo dinero, me despido. Después al Oxxo por las provisiones. 2 tortas de jamón, chicharrones, 3 cocas bien frías. Y cada 3 meses compro un rosario nuevo para el retrovisor. No soy lo que se dice devoto, pero en la carretera uno agarra fe de donde puede. Lo que me pasó hace un mes fue en un viaje de Guadalajara a Veracruz. Muebles para una tienda departamental. Salí un lunes a las 4 de la tarde. Plan sencillo: conducir toda la noche, dormir unas horas, llegar el martes por la tarde. Una ruta que conozco de memoria. Las primeras horas fueron perfectas. Música grupera, chicharrones, el atardecer pintando el cielo de naranja. Cerca de las 8 paré en una gasolinera grande, de esas con restaurante y baños decentes. Cargué diésel. Me compré un café cargado y unos tacos. Me los comí en una mesa afuera, mirando el ir y venir de los tráileres como quien mira olas. En la mesa de al lado había un trailero mayor, 60 años o más, solo, con un refresco. Me saludó con un movimiento de cabeza. Le respondí igual. Después de un rato, me preguntó a dónde iba. Le dije que a Veracruz. Él también. Me propuso hacer la ruta juntos. Más seguro, menos tedioso. Normalmente prefiero ir solo. Mi espacio, mi música, mi ritmo. Pero algo en el Señor me generó confianza. Una de esas caras honestas que solo tienen los rancheros viejos, curtidas por el sol y la decencia. Le dije que sí. Se presentó como refugio, pero me pidió que le dijera Cuco. Su tráiler era un Kenworth azul, con más kilómetros encima que años tiene mi hijo mayor. Salimos uno detrás del otro, yo adelante, él siguiéndome. Nos conectamos por radio CB, esas radios que usamos los traileros para avisarnos de retenes, peligros o simplemente para no volvernos locos de soledad. Cuco resultó ser un conversador nato, 30 años al volante, 6 hijos regados por todo el país. Nunca se casó, pero había querido a muchas mujeres con la honestidad de quien no sabe mentir. Le conté de mi vida, de mi esposa, mis hijos, de cómo a veces la carretera pesa más que la carga. Él se reía y me decía que yo todavía era joven, que ya quisiera tener 52 otra vez. Así estuvimos 3 horas, riéndonos, compartiendo historias, pasando el tiempo como pasan las rayas del camino, una tras otra sin darte cuenta. Cerca de las 11, Cuco me avisó por la radio que necesitaba una parada. Yo también. Encontramos un área de descanso. Nos estacionamos junto a otros 2 tráileres, cuyos conductores probablemente dormían en sus cabinas. Caminamos juntos hacia los baños. Me preguntó si tenía familia en Veracruz. Le dije que no, que solo iba a entregar. Él me contó que su hijo menor vivía en el puerto y que aprovecharía para visitarlo. Entramos, hicimos lo nuestro, salimos. Al regresar, uno de los otros choferes estaba afuera fumando. Joven, 30 años, mirada rara. Nos observó pasar con una intensidad incómoda. Le di las buenas noches. No respondió. Solo nos siguió con los ojos. Subimos cada quien a su unidad y continuamos. Media hora después, un retén de Policía Federal. Rutina. Documentos, revisión de carga, espera. Le comenté a Cuco por la radio que estaba tardado. Él me contestó que así era siempre, que tuviéramos calma. Nos dejaron pasar. Seguimos. Cuco me contó de una vez que lo asaltaron en Tamaulipas, que le quitaron todo, pero al menos salió entero.
Yo le conté del día que cambié una llanta bajo un aguacero que parecía el fin del mundo. Así fuimos matando las horas hasta las 2 de la mañana. Para entonces, el cansancio ya me pesaba en los párpados. Le dije que necesitaba parar a dormir. Él dijo que aguantaba un poco más, que me alcanzaba después. Encontré un parador, me estacioné, apagué todo, puse la alarma a las 5 y me dejé caer en el sueño como quien cae en un pozo. 3 horas después, la alarma me arrancó del vacío. Me eché agua en la cara, comí una torta y arranqué. El Kenworth azul de Cuco no estaba en el parador. Seguramente se había adelantado. Lo llamé por la radio. Cuco, ¿dónde andas, compa? Estática. Silencio. Lo intenté varias veces. Nada. Tal vez la batería de su radio se había agotado. Continué solo. A las 8 paré a desayunar. Huevos rancheros, café. Llamé a mi esposa. Me preguntó si estaba cansado, que me cuidara. Le dije que había dormido bien, que ya casi llegaba. Llegué a Veracruz a las 2 de la tarde. Fui directo al almacén. Mientras descargaban los muebles, le pregunté al encargado si ya había llegado otro tráiler de Guadalajara, un Kenworth azul. Revisó su lista. Nada. Yo era el primero del día. Me pareció raro, pero tal vez Cuco tenía otra entrega primero. Después de firmar los papeles, busqué dónde comer. Encontré una fonda cerca del puerto. Pedí un pescado frito con arroz. Mientras comía, pensé en Cuco. Me había caído bien. Quería despedirme como se debe, pero caí en cuenta de que no tenía su teléfono, no sabía su apellido completo, no tenía forma de ubicarlo más allá de su nombre y la descripción de su tráiler. Cuando fui a pagar, el dueño de la fonda me preguntó que cómo me había ido en el viaje. Le conté que bien, que había venido acompañado de otro trailero, pero que lo había perdido de vista. Le describí a Cuco, su tráiler, todo. El hombre se quedó pensando. Una arruga profunda le cruzó la frente. ¿No será Refugio Salazar? Le decían Cuco. Sí, exactamente. El silencio que siguió fue de esos que se sienten en el estómago. Joven. Cuco murió hace como 5 años. Se quedó dormido al volante y su tráiler se volcó. Fue cerca de aquí. Me acuerdo bien porque era cliente frecuente de mi fonda. Todo giró. El piso, las paredes, el mundo entero. Le dije que eso era imposible, que acababa de pasar toda la noche hablando con él por la radio, que nos reímos, que me contó de sus hijos, que paramos juntos a los baños. El hombre me miró con una mezcla de lástima y resignación. No es la primera vez que un trailero me cuenta algo así. Dicen que Cuco sigue haciendo su ruta, acompañando a otros choferes en el camino, como si no quisiera hacer el viaje solo. Salí de la fonda sin sentir el suelo. Me subí al tráiler y revisé la radio CB. Funcionaba perfecto. Busqué algún registro, alguna prueba, pero esas radios no graban nada. Las voces se van como vinieron, sin rastro. Hice el viaje de regreso a Guadalajara en silencio absoluto, sin música, sin radio. Solo el motor y mis pensamientos repasando cada palabra, cada risa, cada historia que compartimos Cuco y yo aquella noche. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi esposa. Me abrazó fuerte y me dijo que tal vez Cuco me estuvo cuidando, que fue mi ángel de la carretera. Quizá tiene razón. Desde entonces he hecho esa ruta más de 10 veces. Siempre dejo la radio CB encendida. Siempre escucho atento entre la estática, buscando esa voz ronca y platicadora que me hizo compañía aquella noche. No ha vuelto a aparecer, pero sé que algún día, en alguna gasolinera perdida o en algún tramo solitario de madrugada, voy a escuchar esa voz de nuevo. Oye, compa, ¿para dónde vas? ¿Quieres hacer ruta juntos? Y esta vez no voy a dudar.
Le voy a decir que sí.